Muy buenas noches. En esta noche vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14 del versículo 15 al 24, que es la antesala de lo que cuesta seguir a Cristo. El pasaje dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gracias por la palabra de nuestro Dios en esta noche, en este pasaje que es muy hermoso para meditarla. Sin duda alguna, es uno de los pasajes más interesantes que vamos a meditar, y desde luego esta expresión tan maravillosa que tenemos aquí en el versículo 15 fue ocasionado esta exclamación de uno de los invitados, el cual comentó: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Ustedes acaban de escuchar que el versículo 15, eso es lo que expresa. Pero como contexto podemos marcar esto. ¿Se acuerdan ustedes que antes del versículo 15 leímos que Jesús estaba convidado, estaba comiendo con un fariseo? Y entonces, desde luego, aquí es donde vemos que todas las personas que estaban ahí estaban sentados a la mesa. De manera que donde sale esta exclamación tan hermosa, mis amados hermanos, que dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ¿con qué objeto se expresó así este invitado? ¿Cuál era su interés? ¿Cuál era su sentir? Mas, sin embargo, observemos que Jesús había hecho una pausa y este hombre la aprovecha para introducir una frase que puede inclinar al maestro a prolongar la enseñanza, y piensa que nada mejor que mencionarle el reino de Dios. Así que lo que dijo este hombre no solo era una verdad grande y reconocida, sino también muy apropiada en un momento en que se hallaban reclinados a la mesa.
¿Qué mejores pensamientos pueden ocupar nuestra mente cuando estamos a la mesa que pensar en aquella otra mesa en que el Señor mismo, al pasar cerca de cada uno de nosotros, nos servirá? A continuación tenemos la parábola misma que propuso el Señor, que es el versículo 16 al 24. Parece como si Jesús respondiese al que había pronunciado la exclamación: bien dicho. Pero ¿quiénes gozarán de ese privilegio? Vosotros los judíos los rechazáis. Hechos 13:46. Así que los gentiles se van a llevar en él la mejor parte. Observemos en la parábola los siguientes detalles. La gracia libre y soberana de Dios, la cual brilla en el mensaje de Cristo y se echa de ver en la abundante provisión que ha hecho para todos los hombres. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, versículo 16. Llama al banquete cena, porque en aquel tiempo en los países orientales la comida principal del día se hacía al atardecer en familia, pues el vocablo cena se deriva del griego koiné, común. En la generosa invitación que nos hace a todos a participar tan abundante provisión, hay una invitación general. Convidó a muchos. Cristo invitó a todo el pueblo de Israel a participar de las bendiciones del reino y de los beneficios del Evangelio. La casa de Cristo no solo es una casa muy buena, sino también una casa abierta para todos. La invitación es apremiante. Venid, que todo está ya preparado. Versículo 17. Sí, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Como si dijera: todo está preparado, no tardéis, aceptad la invitación, todos seréis bien recibidos. Juan 6:37. Jesús a nadie rechaza, son los hombres los que no quieren venir a Él para que tengan vida. Juan 5:40. La respuesta fría, descortés y despectiva que la gracia de Dios recibe de los invitados. Todos a una comenzaron a excusarse. Versículo 18. Encontraron un pretexto u otro para no acudir a la cena. Así respondió la nación judía a la llamada del Evangelio, Juan 1:11. Muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del Evangelio, pero ponen toda clase de excusas para no entregarse al Señor. Todos a una se excusaron, unánimes en el rechazo, aunque diferentes en las excusas. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Versículo 18. Frívola excusa. Como si no pudiese ir a ver el campo el día siguiente. Y, sin embargo, alega necesidad cuando lo que tiene es falta de voluntad. 13:34. No quisiste. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes
y voy a probarlos. El versículo 19. El primero se excusaba y alega necesidad. Este otro se excusa y alega inconveniencia. Y ya está en marcha a probar sus bueyes y le resulta incómodo cambiar sus planes. Pobre excusa. Cuando se trata de una invitación a participar en el banquete mesiánico, en comparación de tal privilegio, ir a probar 5 yuntas de bueyes no tenía la menor importancia. La excusa indica aquí cierta convicción del deber, pero ninguna inclinación a cumplirlo. Por aquí vemos que aún las cosas que de suyo son legítimas pueden tener fatales consecuencias cuando de tal manera absorben el interés que dan ocasión a que el corazón se aparte de lo primordial, el reino de Dios y su justicia. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 20. Este es el más grosero y descortés de los tres, porque alega una falsa imposibilidad. Los otros dos no podían llevar al banquete su campo o sus bueyes, pero éste podía haber llevado consigo a su mujer y ambos habrían sido bienvenidos. Los otros dos han presentado excusas, aunque insuficientes. Este ni se excusa. La ley Deuteronomio 24:5 dispensaba por un año al recién casado de ir a la guerra u ocuparse en un negocio absorbente, pero de no asistir a un banquete. ¿Cuántos son los que se olvidan del Evangelio por los placeres de esta vida? El informe que el siervo trajo a su señor acerca de la afrentosa excusa que dieron sus invitados para no asistir al banquete, con las cuales mostraron la poca estima en que le tenían, versículo 21. Regresó el siervo e hizo saber estas cosas a su señor, es decir, le insinuó que tendría que comer su cena a solas, pues los convidados se habían negado a venir. Podemos imaginar que el siervo presentaría este informe con sorpresa y con tristeza, pero lo hizo con fidelidad, sin poner las cosas mejor o peor de lo que eran. Así es como han de acudir al trono de la gracia los ministros del Señor. Si están alegres por haber visto fruto en su ministerio, satisfechos del fruto de la aflicción de su alma, Isaías 53:11, han de acudir a Dios con gratitud y alegría. Si están tristes por parecerles que sus labores han sido en vano, han de ir también a Dios para derramar ante Él las quejas, Hechos 13:17, de su corazón, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Grande es la responsabilidad de los pastores, pero no hay que descartar la responsabilidad de las ovejas. La justa indignación del dueño de la casa ante la afrenta que se le hace. Entonces, enojado el padre de familia, versículo 21. La ingratitud de quienes toman a la ligera la invitación del Evangelio y el desprecio con que de este modo tratan las riquezas de la benignidad de Dios, Romanos 2:4, son una grandísima provocación contra la justicia de Dios. El abuso de la misericordia divina conduce a la más terrible de las miserias, la ira del Cordero, Apocalipsis 6:16,
Por eso dice el padre de familia, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Versículo 24. La gracia despreciada es una gracia perdida, como la primogenitura de Esaú. Los que no quieren recibir a Cristo cuando pueden, no podrán tenerlo cuando querrían haberlo recibido. El afán que puso el Señor en que su mesa estuviese tan rodeado de invitados como llena estaba de manjares, dijo a su siervo, sal inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, como si dijera, ya que los autosuficientes no quieren venir, llama a los necesitados y a los inválidos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 22. Muchos judíos comenzaron a entrar en el reino, no de los escribas y fariseos, sino de los publicanos y pecadores. Pero aún había lugar. Entonces dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y a los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 23. Como si dijese, sal fuera de la ciudad, a los caminos donde los desocupados vagabundeen y las gentes sin hogar se extravían. Efesios 2, 12, 19. Y fuérzalos a entrar no por la violencia bruta, sino por la persuasión de la gracia, haciéndoles saber, aunque se sorprendan de ello, que esta maravillosa fiesta está destinada también para ellos, los que eran extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, Efesios 2:12, así como para lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo. Primera de Corintios 1:27, 28. Así que la provisión que para la salvación de los hombres hace Dios por medio del Evangelio no ha sido en vano, pues aun cuando algunos la rechacen, otros la aceptarán con gratitud. Los más pobres e insignificantes según el mundo son recibidos por Cristo, igualmente que los ricos y potentados. La compasión del Señor en favor de todas las almas debe estimular nuestro interés por llevar almas a Cristo, sin acepción de personas. Muchas veces el Evangelio obtiene los mayores éxitos entre quienes nos parecería que son los peor dispuestos a beneficiarse de él. Los publicanos y las otras personas que no conocen a Cristo, según la palabra del propio Jesús, marchaban hacia el reino de Dios por delante de los escribas y fariseos. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. 13:30. Esto nos enseña a no confiar demasiado en los que parecen prometer mucho y a no desesperar de los que parecen no prometer nada. Los ministros del Señor no han de contentarse con meros consejos y frías exhortaciones, sino que deben importunar con urgencia a entrar en el reino de Dios. Según el mandato de nuestro dueño, sal inmediatamente, versículo 21, y decid a todos, venid, no perdáis tiempo, que ya todo está preparado.
versículo 17. Por muchos que sean los que participen en los beneficios del Evangelio, siempre hay lugar para más en la casa del Señor. Siempre hay en Cristo lo suficiente para todos, lo mismo que para cada uno, y solo quedan excluidos de su mesa los que se excluyen a sí mismos. Los creyentes hemos de ser optimistas. La casa de Cristo, aun cuando es muy grande, al final quedará llena. Bendito sea nuestro Dios en esta noche por su palabra. Porque en este pasaje, mis amados hermanos, hay una invitación abierta para todos. Para aquellos que no conocen a Cristo Jesús, a integrarse a esta gran cena. Y a aquellos que aún conocen a Cristo Jesús, pero que de alguna manera le han fallado a nuestro Señor Jesucristo, tienen la oportunidad de poder arrepentirse de todo aquello por lo cual se ha excluido. Pero también para todos aquellos que todavía son más fieles delante de Él, a que no perdamos la esperanza por las circunstancias que vivimos en estos momentos, que nuestra fe no se debilite, que sigamos adelante, que mantengamos el mismo sentir, la misma confianza y la misma fidelidad para que nuestro lugar esté seguro en aquel día, en la gran cena con nuestro Señor. De manera que todos están invitados a esta gran cena en donde nuestro Señor Jesús será el centro de atención. Y como dijo aquel invitado, reclinado probablemente en esa mesa donde todos estaban disgustando la comida, esa exclamación tan grande que podemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Usted es bienaventurado en aquel día, no solamente en aquel día, sino en este gran día que tenemos aquí en la tierra, en donde recordamos cada mes, cada 2 meses, la bendición de exclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo, probando cada momento ese pan, interviniendo en cada momento para que nuestro Señor Jesucristo apresure su venida para llevarnos al reino celestial y en ese lugar podamos ser bienaventurados al comer el pan en el reino de nuestro gran Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, mediten en esto, que nadie rechace el lugar que Cristo le quiere dar, que nadie rechace la bendición que el Señor Jesús le quiere dar en esta noche. Así que con esto concluimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Que la gran bendición del Jehová de los ejércitos les dé aliento a cada momento y les dé la fe y la esperanza para seguir esperando la venida de nuestro gran Dios Todopoderoso Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.